Bien, saludos y bienvenidos a esta nueva sesión del curso de probabilidad que tenemos aquí en Science for You. Bueno, el canal de Science for You que ahora pues está haciendo básicamente solo para mis estudiantes universitarios. Bueno, y algunas otras personas que pues, estén interesadas en verlo, no es privado. Bien, venimos con un poquito de conmoción, ¿no? Porque el video anterior aparentemente salió bien, pero algo en mi cabeza decía que habíamos cometido un error. Me puse a checar y resulta que sí, en el minuto 40 con 15 segundos tuvimos un error de ortografía matemática y es porque nos emocionamos, ¿no? Queríamos ya llegar al final del video y pues cometimos ahí por ahí un error que pues realmente sí es importante en la notación y podría llevarnos a significados diferentes. No es una justificación, pero estos videos son más o menos eh, hechos, ¿no? Los grabamos o los grabo por ahí de las 3, 4 de la mañana, donde ya el silencio es lo suficientemente profundo como para no interrumpir y quitarme atención de, de hacer el video de la clase y también para que no suene raro, ¿no? Por ahí que suenen los perritos. Entonces, les explico más o menos en qué es el error. Pues cuando nosotros hablábamos en el minuto 40.15 y escribimos esta expresión de la probabilidad condicional, es decir, que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B, pues escribimos y solamente lo único que dijimos fue, pues aquí le ponemos un subíndice, el subíndice I, y pues si aquí le ponemos el subíndice I, es decir, si se lo ponemos aquí, se lo tenemos que poner acá, entonces como ya se lo pusimos a la A, se lo tenemos que poner aquí también a la A. Pero resulta que eso es incorrecto, ¿no? Es incorrecto porque se nos olvidó esta B, es decir, se nos olvidó escribir esta B. Lo que nosotros escribimos en el video anterior es esto, pero nos olvidamos de esta B, ¿bien? Me olvidé de esa B. Entonces, esto es incorrecto, por eso hay un tache, ¿no? La expresión correcta pues sería incluir la B. No sé por qué desapareció la B. Bueno, sí estaba emocionado porque ya iba a llegar a la conclusión del video y a la expresión de la regla de Bayes, ¿no? Entonces, eh, tenemos que incluir esa B, de manera que vamos a borrar esto que está aquí, que es incorrecto. Esto no debe ir. En su lugar lo que tiene que ir es esto que está aquí. Bien, ponemos el subíndice, pero incluimos a la B. Y nosotros sabemos que después, para llegar a la expresión de la regla de Bayes, pues sustituimos P de B, es decir, la probabilidad de B escrita de esta forma. Bien. Y con esto llegamos a lo que sí es la regla de Bayes, la expresión matemática de la regla de Bayes. Entonces, hacemos ese pequeño paréntesis que es importante. No quería dejar pasar porque algo en mi cabeza me estaba por ahí incomodando. En mi conciencia, si es que tengo conciencia, pues algo me decía que tenía que corregir esa situación, ¿no? Entonces, vamos a escribir, vamos a corregir la expresión que tenemos como regla de Bayes y vamos a usarla junto con esta otra expresión a la que le vamos a llamar simplemente la probabilidad total. La probabilidad total de un evento escrito en términos de la probabilidad condicional definida en función de una partición, ¿no? De lo que ayer platicamos que era una partición. Entonces, vamos a abordar dos ejemplos al respecto del uso de esas dos expresiones. Vamos a borrar esto, ¿bien? Que ya hemos hablado, ya dijimos que ese era el error. Entonces, ahora sí vamos a empezar y vamos a continuar una vez que ya corregimos. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Primero vamos a usar la expresión para la probabilidad total de un evento y vamos a inventar por ahí un ejemplito, ¿no? Entonces, supongamos que se conoce porque nos lo informa, ¿no? Así nos informa en la mañana el sistema de tránsito vehicular y nos dice que el viernes a las 7 p.m., es decir, el viernes a las 7 de la noche, en la Avenida Juárez
existe una probabilidad de 0.6 de que ocurra un embotellamiento. Un embotellamiento, para los que no son de México, es que existe una gran cantidad de automóviles concentrados en una región pequeña y donde la fluidez no es del todo rápida, ¿no? La fluidez vehicular. Entonces, los viernes a las 7 de la noche en la Avenida Juárez existe un embotellamiento con una probabilidad de 0.6. Esto lo escucha una pequeña empresa que se dedica a vender comida, pero a hacer repartos a domicilio. Entonces ellos saben que las entregas se realizan a tiempo cuando no hay embotellamiento con una probabilidad de 0.95. Es decir, 0.95 es la probabilidad de que una entrega se realice de manera exitosa cuando no hay embotellamiento. Sin embargo, que la entrega se realiza de manera exitosa cuando hay embotellamiento con una probabilidad de 0.55. Es decir, disminuye la probabilidad de una entrega exitosa cuando hay embotellamiento. Ok, entonces vamos a definir algunos eventos. Vamos a decir que B es el evento de que ocurra una entrega exitosa y E es el evento de que ocurra un embotellamiento. Bien, hasta ahí creo que vamos entendiendo el problema. Vamos a hacer aquí magia. Bien, y ahora hicimos un poco de magia y aquí aparece la solución del problema. Entonces primero vamos a decir que la probabilidad de que ocurra un embotellamiento a las 7 de la noche en la Avenida Juárez es de 0.6. También sabemos que la probabilidad de un evento más la probabilidad de su complemento es igual a la probabilidad del espacio muestral, que es 1. Entonces, si nosotros de aquí resolvemos, para la probabilidad del complemento de E, obtenemos que es 1 menos la probabilidad de E. Bien, aquí. Con esto estamos sacando la probabilidad de que no exista embotellamiento. Entonces, la probabilidad de que no exista embotellamiento el viernes a las 7 de la noche en la Avenida Juárez es de 0.4. Es normal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, o si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, pues un evento y su complemento forman una partición, porque son disjuntos y además la unión de ellos nos reproduce el espacio muestral. Entonces, considerando eso, pues nosotros sabemos que la probabilidad de B la podemos escribir como la probabilidad de B, la probabilidad de B intersección E unión B intersección E complemento. Si esto se les dificulta es porque no vieron el video de ayer en donde explicábamos con un diagrama de Venn cómo es que podíamos escribir esta probabilidad, ¿no? Entonces hay que regresarnos a ese video. Pero es muy simple, ¿no? Es decir, vamos a escribirlo para que no se tengan que regresar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que este es nuestro diagrama de B, este circulito es B, entonces aquí está E, este es E complemento, entonces esta región es la intersección de B con E, es decir, es esta que tenemos aquí. Y esta que tenemos acá es la intersección de B con E complemento. Unidas nos da todo B, entonces la probabilidad de B es la probabilidad de esa unión. Bien. Además, no pueden suceder estas dos regiones al mismo tiempo, ¿verdad? Es decir, estas intersecciones no pueden ocurrir al mismo tiempo porque son eventos disjuntos, E y E complemento. Entonces la probabilidad de la unión es simplemente la probabilidad de la suma de estas intersecciones. Si nosotros recordamos de la expresión que teníamos para la definición de la probabilidad condicional, nosotros podemos escribir esta probabilidad conjunta como la probabilidad de E por la probabilidad de que suceda B dado que ya sucedió E.
¿sí? Es decir, la probabilidad de que se haga una entrega exitosa y exista embotellamiento es igual a la probabilidad de que ocurra el embotellamiento por la probabilidad de que, a pesar de que hay embotellamiento, suceda una entrega exitosa, más la probabilidad de que no exista embotellamiento por la probabilidad de que se haga una entrega exitosa, dado que no hay un embotellamiento, ¿sí? Estas cantidades que están aquí, nosotros ya las conocemos. PDE es 0.6. PDE complemento es 0.4. La probabilidad de que la entrega sea exitosa con embotellamiento la tenemos aquí y es de 0.55. La probabilidad de que la entrega sea exitosa cuando no hay embotellamiento es 0.95. Hagan las cuentas y a mí me sale esto, ¿no? Me puedo haber equivocado en las cuentas. Entonces corrijan y revisen si sale este numerito. Y si no, pues ahí me corrigen en los comentarios para no perder tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es calcular cuál es la probabilidad de que se haga una entrega exitosa si ocurre o no ocurre un embotellamiento el viernes a las 7 p.m. en la Avenida Juárez, debido a que conocemos la probabilidad de que ocurra un embotellamiento. ¿Bien? Y claro, si se tiene conocimiento de qué ocurre con las entregas, si son exitosas o no son exitosas, cuando ocurre o no ocurre un embotellamiento en esa región de la ciudad, ¿no? No vamos a decir en qué ciudad, seguramente Avenida Juárez hay un montón en todo el país. Entonces vamos a abordar otro ejemplito. Para eso vamos a borrarlo, algunas de las cosas que tenemos aquí. Bien, y vamos a abordar este ejemplito en donde vamos a analizar la decisión que tienen que tomar cierto grupo de estudiantes que se van a graduar de la carrera de ingeniería y como regalo ellos planean hacer un viaje a una playa paradisíaca, ¿no? Estoy seguro que después de este tiempo de distanciamiento y tiempo de quedarse en casa, salir y viajar y disfrutar un poco de una playa no estaría del todo mal. Entonces, pero supongamos que este es la decisión que va a tomar un grupo de estudiantes que va a tener un regalo de graduación. Y resulta que algunos de ellos, de hecho el 60% de ellos, tiene una buena experiencia con una compañía de vuelos a la que le vamos a llamar A1. Otro sector de estudiantes, el 30% de los estudiantes, tiene buena imagen o tiene una buena experiencia con una segunda compañía de vuelos A2 y una tercera, un tercer sector de los estudiantes más pequeño, el 10%, tiene una buena aceptación de una tercera aerolínea A3. Bien. Se sabe, además, que cuando se toma un vuelo en la primera aerolínea, el 9% de los vuelos llegan con retraso a su destino. El 20% de los vuelos que se hacen con la segunda aerolínea llegan tarde y el 6% de los vuelos que se hacen con la tercera aerolínea pues también llega tarde, ¿no? Es decir, la aceptación aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿y entonces por qué el 30% acepta que tiene una buena aceptación de la segunda aerolínea si es el que tiene un mayor porcentaje de vuelos con retraso? Bueno, eso puede depender de muchas cosas. Nosotros sabemos que cuando se hace un viaje, pues hay un montón de factores que tienen que ver con la seguridad, con el trato de los encargados, etcétera, ¿no? Entonces, pero sabemos que estos son los porcentajes de aceptación y estos son los porcentajes de vuelos que llegan tarde para cada una de estas
aerolíneas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que los graduados, los recién graduados, en ese momento ya van a ser recién graduados, lleguen tarde y puedan estar desesperados por llegar a su regalo, que puede ser una playa paradisíaca en el Caribe mexicano, por ejemplo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de llegar tarde? Independientemente de todo, o sea, haciendo todo el análisis de todo, ¿cuál es la probabilidad de llegar tarde? Entonces vamos a hacer lo que conocemos, ¿no? Vamos a definir eventos y vamos a decir que R es el evento de llegar con retraso. Vamos a decir que R representa que los estudiantes van a llegar retrasados o con una demora a su destino paradisíaco. A1 va a representar el evento de que el vuelo se realice en la primera aerolínea. A2, la decisión de que el vuelo se realice en la segunda aerolínea, y así con A3. Bien. Entonces, si nos guiamos por los porcentajes de aceptación, entonces las probabilidades de que se realicen en las diferentes aerolíneas van a ser de 0.6, 0.3 y 0.1. Bien. Entonces, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se tenga un retraso en la llegada, dado que se eligió la aerolínea 1? Pues es de 0.09, según lo que tenemos, según la información que tenemos aquí. ¿Y cuál es la probabilidad de que se tenga un retraso si se viaja en la segunda aerolínea, dado que se viaja en la segunda aerolínea? Bien, entonces esta es la probabilidad. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se tenga un retraso dado que se viaja en la tercera aerolínea? Y es esta que tenemos aquí. Solo tenemos que convertir estos porcentajes en probabilidades. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es usar la expresión que de hecho acabamos de borrar, que teníamos hace un momento, de la probabilidad total. Bien, y lo que tenemos que hacer es la multiplicación de esta probabilidad por la que tenemos aquí abajo. La probabilidad de A2 por la probabilidad de R dado A2 y la probabilidad de A3 por la probabilidad de R dado A3. Entonces vamos a hacer magia otra vez, vamos a borrar esto y vamos a escribir la respuesta. Bien, y entonces aquí tenemos la solución. Ojo, parece que acaban de llegar unos vecinos, entonces por ahí se escucha música, pues es de los vecinos. Entonces, la probabilidad de que exista un retraso va a ser igual a la suma de estos términos, ¿bien? Que básicamente son lo que ya dijimos, que son la multiplicación de la probabilidad de A1 por la probabilidad condicional de R dado A1 más la probabilidad de A2 por la probabilidad condicional de R dado A2, etc. ¿Bien? Entonces, si nosotros hacemos esta multiplicación y la sumamos, vamos a tener que la solución o la respuesta es 12 sobre 100. Es decir, que son 12 centésimas. Bien. Esto nos indicaría que si lo convertimos en porcentajes, ¿no? O sea, si lo convertimos a la información preliminar que teníamos, eso representaría que el 12% de los vuelos en los que se incluye a estas tres aerolíneas llegarían tarde. Bien. Entonces, vamos a poner otro ejemplito en el que vamos a utilizar esta información, así que quédense con este resultado. Vean que este resultado es esto que tenemos aquí, ¿sí? Esta línea es igual a 0.12 y este 0.12 es igual a la probabilidad de que se llegue con retraso. Bien, entonces vamos a recordar este ejemplito para hacer el siguiente ejemplo. Entonces vamos ahora a resolver esta variación del problema y la pregunta es, si el viaje se realiza, si el viaje que realizan los recién graduados llega con retraso, es decir, sabemos que el viaje va a llegar con retraso, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el viaje o que la empresa seleccionada para realizar el viaje sea la primera aerolínea? Bien, es decir, aquí lo que nos están preguntando es cuál es esta probabilidad. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que el viaje se realice
en la primera aerolínea, dado que se llega con un retraso. Para eso vamos a hacer uso de la expresión de la probabilidad condicional, ¿verdad? En donde, como sabemos, la probabilidad condicional de A1 dado R es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del condicionante. Aquí hay que recordar que la probabilidad del condicionante, es decir, la probabilidad de R, nosotros ya la calculamos y eran 12 centésimos. Bien, entonces, sin embargo, esta probabilidad de R era igual a una sumatoria, ¿no? Entonces, si ustedes brincan desde aquí hasta esta igualdad que tenemos aquí, lo que estamos haciendo, o de lo que estamos haciendo uso, es precisamente de la regla de Bayes. Solamente que esta sumatoria, esta suma, mejor dicho, esta suma, que es PR, ya la hemos calculado. La hemos calculado en el ejemplo anterior. Y vamos a notar algo más. Aquí podemos escribir la probabilidad de A1 intersección B igual a la probabilidad de B intersección A1. Perdón, aquí es R, ¿no? Vamos a quitarle aquí. Vamos a dejarlo abierto, ya es una R, ¿no? Entonces, ok. Esto es igual. La probabilidad de A1 intersección AB es igual a la probabilidad de B intersección A1. Entonces, pero nosotros sabemos que la probabilidad conjunta entra en la definición de la probabilidad condicional. Es decir, la probabilidad de R dado A1 es igual a la probabilidad de A1 intersección R sobre A1. ¿Okay? Es decir, si nosotros hacemos el cambio aquí, ¿verdad? Que el condicionante sea A1 y R sea el condicionado, entonces nos queda así. Arriba tenemos que tener la misma expresión de la probabilidad conjunta, pero aquí abajo tenemos que escribir la probabilidad del condicionante, que en este caso es A1. Aquí es R. Estamos invirtiendo, ¿vale? Entonces, si nosotros, digamos de manera vulgar, ¿no? De manera un poco coloquial, si nosotros despejamos, ¿no? Aunque realmente sería, si nosotros resolvemos, si nosotros dejamos solito a la probabilidad conjunta, pues esa probabilidad conjunta va a ser igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad condicional de R dado A1. Bien, es decir, esta probabilidad conjunta la podemos escribir así. ¿Por qué queremos escribir esta probabilidad conjunta así? Porque esta información ya la conocíamos. Bien. Y esta probabilidad conjunta es lo que está en el denominador de aquí. Bien, entonces vamos a hacer un poquito de magia para que el pizarrón se borre solo y aparezcan las soluciones. Bien, aparezcan las sustituciones. Bien, entonces si nosotros sustituimos, ¿verdad? Si nosotros evaluamos, entonces esta probabilidad conjunta la podemos escribir como esta multiplicación de la probabilidad marginal de A1 por la probabilidad condicional de R dado a 1, que es esto que tenemos aquí. Y este denominador, pues ya lo conocemos, ¿no? Este denominador lo acabamos de calcular y es 12 centésimos. La probabilidad de que se elija A1, ya la sabemos, es de 0.6 y la probabilidad de que se llegue tarde dado que se eligió la primera aerolínea, pues es este que tenemos aquí. Si hacemos las cuentas, nos queda este resultado, ¿no? Es demasiada magia porque cambiamos de decimales a una fracción bien bonita. Entonces resulta que esta es la probabilidad, ¿verdad? Esta es la probabilidad de que se haya seleccionado a la primera aerolínea, dado que los chicos graduados ya llegaron tarde. Bien, ok. Entonces, como trabajo extra y para que no se nos olvide esa bonita costumbre de ejercitar lo que hemos aprendido, entonces vamos a pedir que se calcule la probabilidad de A2, dado que se llegó tarde, y la probabilidad de A3, dado que se llegó tarde. Bien, vamos a calcular esto. Bueno, ustedes van a calcular esto. Que indiquen cuál es la probabilidad de que se haya seleccionado a la aerolínea número 2, sabiendo que ya llegó tarde, y
cuál es la probabilidad de que se haya seleccionado a la tercera aerolínea, dado que los estudiantes llegaron tarde a su destino paradisiaco, ¿verdad? Este es el trabajo extra. Y por ahora eso es todo. En las siguientes sesiones, bueno, el objetivo de esta sesión, vamos a dejarlo un poquito claro, pues es mostrar el uso de las expresiones que ayer se abordaron, alguna que se dedujo, que son básicamente la expresión para la probabilidad total y la expresión para la expresión que es conocida como la regla de Bayes. Bien. En la siguiente sesión vamos a estar abordando el uso o la definición, mejor dicho, de lo que se conocen como las variables aleatorias. Entonces, yo les recomiendo que repasen lo conceptual. Nuevamente, si tuvieron alguna duda o si nos fuimos muy rápido en la explicación, les recomiendo que cambien la velocidad del video. En la ventana hay una parte en la que ustedes pueden hacer que la reproducción sea más lenta. De repente nos emocionamos y hablamos muy rápido. Entonces, les hago esa recomendación. Si se atoraron o entendieron algo, pero en el siguiente paso no se entendió, también les recomiendo que regresen y nuevamente vean esa parte del video que se les dificultó un poquito. Otra recomendación que les hago, o mejor dicho, que les pido, es que revisen las cuentas, ¿no? O sea, aquí estamos preparando la clase, pero de repente se nos pueden pasar algunas cosas. Entonces, lo que les pedimos es que, por ejemplo, estas cuentitas, ustedes las hagan también en sus casas y si estamos mal, pues nos lo hagan saber en los comentarios para que los demás chicos lo sepan, ¿no? O sea, la idea de esto es no solo que ustedes se enteren, sino que además los demás, valga la redundancia, puedan resolver sus dudas. Bien, si tienen dudas, ya saben, nos lo pueden dejar en los comentarios. No olviden seguirnos en Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y ya saben que pueden contactarnos por correo electrónico. El correo electrónico no lo voy a poner aquí porque es demasiado, pérdida de tiempo. Pero pueden buscarlo en cualquiera de los otros videos. Sigan cuidándose.